Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Recuerden que hoy sería nuestra penúltima clase, ya que dentro de 8 días pues estaríamos concluyendo este módulo de manejo y soporte de sistemas informáticos y lógicamente pues también concluyendo el resultado de aprendizaje número 5, el cual se enfocaba al mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Por ahí entonces vamos a ingresar a la plataforma de aulas virtuales para conocer cuáles son los temas que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Si, y de la misma forma, pues vamos a recapitular algunos de los temas que fueron necesarios para llegar hasta donde vamos, ¿verdad? Entonces ingresamos a nuestro curso. El nombre de nuestro curso, realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Y si recuerdan un poquito, pues yo les especificaba que dentro de este curso, pues estaremos trabajando lo que es la parte de cómo nosotros podemos dar solución a algunos problemas ofimáticos básicos y de la misma forma pues dar a conocer cuáles son los puntos necesarios para poder realizar el mantenimiento preventivo. Para ello, pues hay algunos temas que hemos estado trabajando, los cuales pues se enfocan en que nosotros podamos desarrollar nuestras habilidades en el conocimiento de los diferentes componentes de un sistema informático. Para ello hemos estado enfocándonos principalmente dentro de lo que es una computadora, que es el dispositivo comúnmente utilizado en diferentes tipos de empresas, ¿verdad? Y como al final nuestro objetivo es que nosotros tengamos las capacidades para ir a desarrollar nuestras habilidades dentro de un puesto de trabajo relacionados a los equipos de cómputo, por eso es necesario que nosotros conozcamos estos procedimientos. Entonces, ya vimos cuáles son los componentes principales de un sistema ofimático, ya vimos cuáles son los componentes y su función en relación a lo que es una computadora personal, y luego pues también vimos algunos procedimientos de laboratorio seguros que se enfocaban a la forma en la que nosotros íbamos a estar desarrollando nuestras habilidades dentro de los procedimientos que fuéramos a aplicar, principalmente en el mantenimiento, pero también algunos procedimientos de laboratorio seguros a la hora de estar utilizando una computadora, como por ejemplo los diferentes tipos de protección que nosotros vamos a tener, protección para datos, protección para el medio ambiente y protección personal. Cuando estemos utilizando una computadora, pues nosotros vamos a tener que considerar algunos de estos tipos de protecciones, principalmente la protección de datos, cómo nosotros vamos a proteger nuestro sistema para que no se vea dañado o en este caso pues pueda dificultarse su acceso a las diferentes acciones o actividades para las cuales utilizamos este sistema de cómputo. Entonces por ahí vimos esos procedimientos, luego también pues conocimos cuál es el procedimiento para que nosotros podamos ensamblar y desensamblar una computadora. Recuerden que aquí estamos enfocados en computadoras de escritorio, aunque por ahí les he compartido un par de videitos que nos muestran cómo desensamblar y ensamblar una computadora portátil, pero en realidad nuestro enfoque principal pues van a ser las computadoras de escritorio. Entonces, conociendo nosotros en esencia cuál es el procedimiento para realizar el ensamblado, nosotros ya vamos a poder realizar algún tipo de mantenimiento, ya vamos a poder definir cuáles van a ser los procesos o los procedimientos que vamos a seguir para garantizar el buen funcionamiento de nuestra computadora. Entonces, por ahí vimos también en qué consiste el proceso de arranque de una computadora. Que cuando nosotros vayamos a realizar un ensamblado y lógicamente un mantenimiento, en el proceso de arranque nosotros vamos a verificar su buen funcionamiento. Vamos a verificar que todos los dispositivos estén funcionando y que cada uno de ellos pues esté desempeñando la función con la cual está instalada dentro de la computadora. Dentro de las técnicas de mantenimiento preventivo, pues hablamos de lo que era un plan de mantenimiento, cómo nosotros podemos crear estos planes, para qué son necesarios, en qué momento nosotros vamos a necesitar realizar estas funciones y de la misma forma, pues nosotros vamos a poder desarrollar esas actividades relacionadas al mantenimiento preventivo.
Cuando hablamos de mantenimiento, pues también no es que solo el mantenimiento preventivo exista. Si nosotros nos enfocamos en diferentes tipos de bibliografías, nos vamos a dar cuenta que el mantenimiento preventivo es uno de los tipos de mantenimientos, que pueden ser que nosotros encontremos diferentes tipos, pero que en este caso, dentro de este resultado de aprendizaje, nos enfocamos en dos, en el mantenimiento preventivo y en el mantenimiento correctivo. Dentro del mantenimiento preventivo, pues incluimos todas aquellas técnicas que nosotros utilizamos o aplicamos a una computadora con el fin de preservar dicha computadora en buen estado, que principalmente pues esté trabajando de forma eficiente. Y entonces esas técnicas nos van a ayudar a que cada uno de los componentes de mi computadora pues cumplan su función y que la vida de estos dispositivos pues sea la vida óptima y que no en unos cuantos meses pues yo tenga que sustituir algunos dispositivos porque se han dañado, principalmente por la falta de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso pues se describe en los pasos que nosotros vamos a estar aplicando en el mantenimiento, donde pudimos ver que este proceso pues consistía más que todo en darle algún tipo de limpieza a cada uno de los dispositivos, cambiar los materiales sustituibles, como por ejemplo la pasta térmica, lo cual pues va a permitir que mi computadora funcione de una forma correcta, de una forma eficiente. Entonces, en base a ello, pues nosotros ya podemos realizar este proceso de mantenimiento. En el proceso de mantenimiento, pues incluimos diferentes técnicas de ensamblado y desensamblado, con las cuales pues nosotros vamos a garantizar la limpieza de cada uno de los dispositivos. Luego de aplicar este tipo de mantenimiento preventivo, pues nosotros tenemos que hacer una verificación del funcionamiento de nuestra computadora. La semana pasada, pues trabajamos con el proceso de resolución de problemas de hardware de computadoras. Puede ser que cuando nosotros estemos realizando este mantenimiento preventivo se dé algún problema, que yo de repente desarmé mi computadora, la limpié y ya cuando la volví a armar me di cuenta que no funcionaba o que ya no funcionaba bien. Entonces ahí es donde ya surge este otro tema que trabajábamos la semana pasada y se enfocaba principalmente al proceso de resolución de problemas en hardware de computadoras. Aquí nosotros pues podemos detectar qué problemas se dieron en mi computadora, bien sea dentro del mantenimiento o porque yo no le apliqué un mantenimiento y de repente estaba trabajando y mi computadora dejó de funcionar. Entonces, en el proceso de resolución de problemas de hardware, pues nosotros hacemos un análisis de cuál fue el problema o la causa que generó ese problema y luego pues darle la solución. Si mi computadora estaba funcionando bien y yo le apliqué un mantenimiento preventivo, entonces yo tengo que verificar cuál fue la razón por la cual mi computadora ya no funcionó luego el mantenimiento preventivo. Entonces hay muchos de los problemas que se pueden corregir, que se pueden solucionar en base a lo que nosotros hayamos realizado a la hora de estar haciendo el mantenimiento. Por eso es adecuado y conveniente que cuando nosotros realicemos un mantenimiento estemos seguros de lo que vamos a hacer, tengamos en cuenta cada una de las medidas de seguridad y las medidas de protección para que podamos garantizar que ese proceso que vamos a realizar sea un proceso de éxito. Ya que si nosotros no garantizamos esas medidas de seguridad, por ejemplo, no utilizamos una pulsera antiestática y de repente agarramos nuestra tarjeta madre y con la energía estática que tiene nuestro cuerpo le damos una descarga, puede que se queme ese dispositivo. Lógicamente, si se quema a la hora de ensamblarlo y probarla, ya no va a dar, ¿verdad? Pero ya tenemos en cuenta de que ese problema se dio a raíz de que no se utilizaron los medios o los mecanismos de seguridad necesarios. Entonces, desde ahí nosotros ya podemos empezar a tener en cuenta esas consecuencias de no aplicar los procedimientos de laboratorio seguros. Entonces, en base a ello, pues tenemos que aplicar este proceso de resolución de problemas. Hablábamos de que en este proceso de resolución de problemas, pues también vamos a incluir posibles problemas que se puedan presentar a raíz del funcionamiento de una computadora, que de repente la computadora estaba funcionando bien y ya ahorita que yo la necesitaba, pues ya no encendió.
Entonces ahí yo también tengo que aplicar un proceso de resolución de problemas. Aquí no fue porque hicimos un procedimiento incorrecto a la hora de que estábamos realizando el mantenimiento, sino que simplemente la computadora dejó de funcionar. Y entonces, ¿con qué pasos empezamos el proceso de resolución de problemas? Si recapitulamos un poquito, pues clasificábamos esos pasos en 6 etapas. Esas 6 etapas describían en sí lo que era el proceso de resolución de problemas. La primera etapa, pues hablaba de lo que era la identificación del problema. En esa identificación del problema, pues nosotros íbamos a incluir algún tipo de preguntas. Estas preguntas se las íbamos a hacer saber a la persona que nos estaba consultando ese problema y cuál era su posible solución. Si, por ejemplo, fuera nuestra computadora personal o nuestra propia computadora, entonces esas preguntas nos las teníamos que hacer nosotros mismos. Describir cómo fue que se dio ese problema. En esta identificación del problema, pues nosotros venimos y analizamos todos los factores posibles que pudieron influir en que ese problema se diera. Que hubo un bajón de luz, que se fue la energía eléctrica, que por error desconecté la regleta donde estaba mi computadora, que apagué de forma insegura mi computadora una vez anterior. Todo eso pues yo lo tengo que considerar en esta identificación del problema. ¿Para qué lo voy a identificar? Para que más adelante yo pueda describir cuáles fueron las causas probables. Ese sería el segundo paso. Describir las causas probables. Por ejemplo, si hubo un apagón de luz y ya no encendió mi computadora, una de las causas podría ser que se haya quemado la fuente de poder. Otra de las causas probables pudo haber sido también que se haya quemado o dañado algún dispositivo. Si yo tengo conectado un dispositivo supresor de energía, puede ser que ese supresor de energía también esté dañado. Entonces ahí yo ya voy describiendo en el segundo paso cuáles son las causas probables. Si yo apagué de forma insegura mi computadora, puede ser que el sistema se haya dañado. Entonces, pero en este proceso de resolución de problemas, yo voy analizando cada uno de los factores que influyeron en que mi computadora dejara de funcionar, para que al final pues yo pueda encontrar cuál es esa causa y le pueda dar una solución. Entonces, aquí nosotros este paso número 2 lo conocemos como las causas o en un punto determinado también lo podríamos llamar como las teorías de lo que pudo haber sucedido. En el paso número 3, pues nosotros ya hacemos una prueba de cada una de las teorías. Venimos y entonces empezamos a revisar. Empezamos a diagnosticar a través de esas teorías que hemos establecido si alguna de ellas puede solucionar el problema que nosotros implementamos o el problema que se dio. Decía por ahí la semana pasada de que nosotros debemos de empezar a solucionar los problemas desde los problemas más comunes o desde los problemas más simples o que puedan resultar en un punto determinado los problemas más lógicos. Vamos a empezar desde lo más sencillo para irnos ampliando a lo más complejo. Uno de los procedimientos más sencillos podría ser de que, por ejemplo, si yo tengo conectado un UPS, que el UPS esté apagado. Yo estoy encendiendo mi computadora y no da, y de repente era porque no estaba conectada o no está encendido el UPS. Esos son los problemas más comunes, problemas más básicos que se podrían presentar. Que no esté bien conectada la fuente de poder, que no haya presionado el botón de encendido de la fuente de poder y que por eso no encienda mi computadora. Desde ahí tengo que empezar y luego pues ir avanzando según como yo lo considere necesario para llegar hasta la causa que en realidad esté dando ese problema dentro de mi computadora. ¿Por qué decimos que tenemos que empezar por lo más lógico, por lo más simple? Porque puede ser que algo de eso sea. Y si yo no me enfoco en eso, voy a terminar yo desarmando mi computadora, buscando otros problemas que probablemente no existen. Entonces, empezamos desde lo más lógico hasta lo más complejo. De ahí entonces ya tendríamos el paso número 3, que sería este del poner a prueba nuestras teorías. El paso número 4 en la resolución del problema, pues es implementar la solución, ¿verdad? Ya hemos puesto a prueba nuestras teorías, una de todas ellas tuvo que dar la solución del problema y entonces ya pasamos a implementar la solución. En el paso número 4, pues ya tenemos un plan de acción donde nosotros definimos, por ejemplo, si el problema se complicó mucho y lo que se dañó fue el disco duro, nuestro plan de acción tendría que ser un cambio de disco duro.
o un restablecimiento de ese disco duro. ¿Por qué? Porque ya identificamos el problema, ya tuvimos algunas causas probables, ya hicimos las pruebas y verificamos que el disco duro fue el que no funcionó, y entonces en nuestro paso número 4 nosotros ya venimos y hacemos un plan de acción, donde ya decimos, bueno, lo que se dañó dentro de mi sistema fue el disco duro, y entonces ahora yo tengo que venir y la solución a ese problema es cambiar ese disco duro. Y entonces, si es mi computadora, pues yo ya tendría que invertir en un disco duro adicional para poder corregir el problema. Si es la computadora de alguien más a la que nosotros estamos analizando y a la que le estamos dando la solución del problema, entonces nosotros le decimos a esa persona, mire, para solucionar su problema, lo que tenemos que hacer es cambiar un dispositivo. Y entonces ya la persona decide si lo cambia, si no lo cambia, pero nosotros ya dimos ese plan de acción de cómo nosotros podemos resolver ese problema. Y entonces ahí estaríamos llegando al cuarto paso. El quinto paso, ¿cuál es mi quinto paso? La verificación del funcionamiento. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos 5 pasos en el proceso de resolución, de los cuales pues hablamos la semana pasada: identificación del problema, establecimiento de teorías, poner a prueba las teorías, un plan de acción cuando ya hemos llegado a la solución, y luego pues la verificación de la funcionalidad. Entonces ya cuando, por ejemplo, hemos cambiado el disco duro, lógicamente si cambiamos el disco duro, tendríamos que venir e instalarle un sistema operativo, e instalarle los programas. Luego, pues entonces yo ya verifico la funcionalidad. Apago, enciendo la computadora, entro a los programas, entro a internet. En este paso, pues yo verifico la funcionalidad total. ¿Por qué? Porque puede ser de que ahorita, cuando yo resolví el problema, cuando implementé mi plan de acción, funcionó, pero más adelante hayan otros problemas, que ahora ya no me funciona la unidad de CD-ROM, que ya no me reconoce las memorias USB. Todo eso, pues yo lo tengo que revisar, para que al final garanticemos que el funcionamiento de nuestra computadora es el óptimo. Si nosotros no hacemos esa verificación, muy probablemente el problema del disco duro se solucionó, pero ahora hay otro inconveniente, que ya no me reconoce la USB, que ya no puedo leer discos. Entonces, eso también yo lo tengo que considerar. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Que de repente yo, cuando conecté el disco duro nuevo, el disco duro que me trajeron, desconecté la unidad de CD-ROM, y por eso ya no hay lectura de discos duros, de discos externos, ¿verdad? O de CD-ROM. Entonces, todo eso yo lo tengo que verificar. En este paso número 5 yo hago esa verificación total, para que al final, pues cuando yo ya vaya a entregar el equipo, o cuando yo ya lo vaya a utilizar, me esté funcionando de una forma eficiente. En este paso número 5, pues también puede ser que si esa otra persona a la que le estamos ayudando a resolver el problema, en el paso número 5, pues nosotros le garantizamos a esa persona que su computadora va a quedar funcional. Y ahí pues ya le damos chance a esa persona de que pueda verificar también el funcionamiento. De repente a nosotros se nos escapó realizar alguna verificación de algún tipo de funcionalidad, pero ya con la verificación del cliente, pues nosotros ya garantizamos que si el sistema está funcionando de una forma adecuada, ¿sí? Entonces, ese sería el paso número 5. El paso número 6, o el último paso en el proceso de resolución de problemas, pues se enfocaba en este caso, pues, a que nosotros hagamos las anotaciones respectivas, a que creemos nuestra bitácora de solución de problemas, que por ahí, pues, nosotros lo identificábamos como un informe de lo que nosotros realizamos. ¿Para qué se realiza ese informe? El informe se realiza para que nosotros podamos tener una bitácora de cómo resolvimos ese problema en una actividad anterior. Con eso, pues nosotros tenemos como nuestro manual de resolución de problemas. Si más adelante se nos presentara un problema muy similar, pues nosotros podemos ir a ese manual, a esa bitácora que creamos, y verificar cuál fue la solución que le dimos. Y con eso, pues nosotros nos ahorramos tiempo en los 5 pasos anteriores. Toda esa verificación que realizamos anteriormente, pues ya no la tenemos que volver a aplicar, porque ya tenemos un registro donde nosotros hemos establecido cómo solucionar ese problema. ¿Sí? Entonces, ese paso número 6 también es muy importante y nos ayuda a que nosotros pues podamos resolver problemas más adelante de una forma más eficiente. También en este paso número 6 se crean todos los tipos de registros que nosotros tengamos que presentar a nuestros clientes para garantizar pues que el trabajo que se realizó es un trabajo que presenta algún tipo de garantía.
Entonces, con eso, pues, estamos concluyendo la parte del proceso de resolución de problemas. Y esto, pues, yo les decía hace 8 días de que, pues, no es nuestro enfoque principal dentro de nuestra carrera, pero sí es parte, en este caso, pues, idónea para que nosotros, pues, podamos tener en cuenta. Recuerden que nuestra carrera es manejo y soporte, pero nos enfocamos más en el manejo de la computadora. Pero también tenemos que conocer algunos puntos relacionados al soporte y mantenimiento de computadoras. Por lo tanto, pues este proceso de resolución puede que nos sirva en parte básica, resolver problemas de forma básica. Ahora, si ustedes ya se quieren enfocar a problemas un poco más complejos, recuerden que tenemos ahí también nuestra carrera de reparación, que ahí sí ya nos enfocamos a resolver todo tipo de problemas. Ya no solo en computadoras de escritorio, sino que también en computadoras portátiles y dispositivos móviles. Pero hasta este nivel, pues nosotros tenemos que tener las capacidades de por lo menos solucionar problemas básicos. Que no encendió mi computadora, pero yo tengo que saber por qué no encendió mi computadora, ¿sí? Entonces, hasta este punto, eso llevaríamos. Dentro de la plataforma de aulas virtuales, ustedes pueden ver de que ya están los contenidos que se van a trabajar durante esta semana. Ya tenemos nuestro resultado de aprendizaje número 5, semana del 9 al 15 de noviembre, que es en la semana que estamos actualmente. Hoy estamos en fecha 14 de noviembre y pues acá vamos a encontrar nuestros contenidos. Como punto número 1, como todas las semanas, pues les comparto un video. En algunas semanas les he compartido videos técnicos relacionados a lo que nosotros hemos estado trabajando y algunas semanas pues les he compartido videos, en este caso pues motivacionales. Para esta semana les comparto ahí un video motivacional para que puedan observar y luego pues un foro para que puedan interactuar dejando un comentario en relación a lo que pudieron observar. ¿Por qué habilito este foro de comentarios? Porque no todos tenemos la misma percepción acerca de lo que observamos, ¿verdad? Puede ser que lo que yo vi, otra persona no lo vea y de la misma forma lo que otra persona no lo haya logrado asimilar. Y de esta forma pues tengamos una mejor concepción de la motivación que yo trato de compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces esa sería la primera parte. Luego pues tenemos los contenidos que es la identificación de problemas de hardware. Si se dan cuenta, la semana pasada hablábamos del proceso de resolución de problemas y esta semana pues hablaremos de cómo nosotros podemos identificar problemas de hardware. Para poder identificar problemas dentro de un sistema de computación o dentro de una computadora, como requisito principal es de que nosotros podamos identificar qué problemas hay o qué problemas pueden presentarse. Para ello, pues yo acá dentro de la plataforma les comparto algunos recursos, como por ejemplo, cómo identificar problemas de hardware de una computadora, que es un archivo, un video de solución de fallas de memoria RAM, que es lo que comúnmente sucede cuando nosotros realizamos algún mantenimiento preventivo. Muy a menudo lo que puede darnos algún tipo de problema es la memoria RAM, que no nos da video, que sí enciende, pero no vemos nada, es fallo de memoria RAM. Entonces, por eso acá les dejo yo un video de cómo solucionar fallas de memoria RAM. Y luego, pues, un video de cómo diagnosticar fallas en una computadora, que es nuestro punto principal o nuestro punto esencial sobre la identificación de problemas de hardware. En cada uno de esos videos, pues, se comparten algunos procedimientos específicos que nos van a servir para poner en práctica la parte de la identificación de problemas. Y entonces yo les dejo ahí esos recursos para que ustedes los puedan consultar conforme vayan teniendo la disponibilidad. De hecho, recuerden que hoy es nuestro día de formación, entonces al terminar nuestra clase, ustedes pueden quedarse revisando cada uno de los recursos y trabajando sobre las actividades que ahí aparecen sugeridas. Vamos a ir entonces a la plataforma de NetAcad, que es la plataforma que estamos utilizando como apoyo. Y acá pues les voy a mostrar algunos problemas que comúnmente nosotros vamos a encontrar dentro de las computadoras para que nosotros pues podamos identificarlos. Y si dentro de nuestras posibilidades está el no poderlo solucionar, pero por lo menos ya sabemos qué problema es y ya podemos ir con alguien que tenga mayor especialidad o mayores capacidades para que nos pueda apoyar en la solución.
Entonces venimos acá y veamos qué problemas, procesos de resolución y problemas y soluciones comunes. ¿Cuáles son los problemas que se pueden presentar comúnmente en una computadora? Dice por acá, los problemas de la computadora pueden deberse a cuestiones de hardware, de software o de redes. 3 puntos. Nosotros hablamos de problemas de hardware, problemas de software y problemas de redes. Nosotros nos enfocamos en los primeros dos, hardware y software, pero puede ser que haya una combinación de estos tres, dice por ahí. Deberá resolver algunos tipos de problemas con más frecuencia que otros. ¿Por qué con más frecuencia? Porque suele ser que hay algunos dispositivos que fallan con mayor frecuencia que los demás componentes de la computadora. Y entonces nosotros, como parte de nuestro soporte, debemos de conocer cuáles son esos dispositivos, cuáles son esas fallas que se pueden presentar y la forma de solucionarlos. ¿Sí? Dice, estos son algunos de los problemas más comunes de hardware. ¿Dónde podemos encontrar problemas? Número 1, dispositivos de almacenamiento. Dice, con frecuencia los problemas de los dispositivos de almacenamiento se relacionan con conexiones incorrectas o de cables sueltos, con formatos incorrectos de unidades y de medios y con opciones de configuración incorrectas del puente y del BIOS, como se muestra en la figura 1. Entonces, número 1, problemas de dispositivos de almacenamiento. ¿Qué problemas nos puede dar un dispositivo de almacenamiento? Cuando hablamos de dispositivos de almacenamiento, recuerden que podemos hablar de un disco duro externo, de un disco duro interno, de memorias USB, de unidades de CD-ROM, diferentes tipos de dispositivos que nos sirven para almacenar información. Entonces veamos qué problemas pueden darse. Número 1 dice, la computadora no reconoce un dispositivo de almacenamiento. ¿Por qué puede ser que no nos reconozca la computadora un disco duro? En primer lugar, puede ser que el cable de alimentación esté flojo, de que el cable de datos esté flojo, los puentes se establecieron de manera incorrecta, el dispositivo de almacenamiento presenta una falla, la configuración del dispositivo de almacenamiento en el BIOS es incorrecta. Esas son las posibles causas de que la computadora no reconozca un dispositivo de almacenamiento. Principalmente las conexiones. Luego que el dispositivo esté dañado y entonces si está dañado, pues lo que procederíamos es a sustituirlo. Soluciones probables, asegurar el cable de alimentación, asegurar el cable de los datos, restablecer los puentes, reemplazar el dispositivo de almacenamiento, restablecer la configuración del dispositivo de almacenamiento en el BIOS. Esas son algunas de las posibles soluciones. Estas nosotros las podemos implementar sin ningún problema, porque ya vimos cómo armar y desarmar una computadora y ya vimos cómo es el proceso de arranque, por lo tanto sabemos cómo configurar el BIOS, ¿sí? Entonces hasta aquí podemos realizar sin ningún problema esos problemas o resolverlos sin mayor complicación. Número 2, la computadora no reconoce un disco óptico. ¿Qué es un disco óptico? ¿Es un CD o un DVD? Dice, el disco se insertó al revés, podría ser alguna causa, ¿verdad? Desde lo más lógico. El disco se insertó al revés. Hay más de un disco insertado en la unidad, se colocaron dos por error, ¿verdad? El disco está dañado, el formato del disco es incorrecto, la unidad óptica presenta alguna falla. Entonces, ¿cuáles serían las posibles soluciones? Insertar el disco correctamente, asegurarse de que haya solo un disco insertado en la unidad, reemplazar el disco si fuera que no sirve, usar el tipo de disco correcto o reemplazar la unidad óptica. En último caso, pues lo que se pudo haber dañado, o sea, la unidad óptica que ya no lee discos, entonces ahí sería necesario cambiar ese dispositivo. Pasamos al siguiente problema. La computadora no expulsa el disco óptico. ¿Por qué no puede expulsar una computadora mi disco o mi CD-ROM? La unidad óptica está atascada, el software ha bloqueado la unidad óptica y la unidad óptica presenta una falla. Son 3 posibles causas. Las posibles soluciones: inserte un pin en el orificio pequeño junto al botón expulsar en la unidad para abrir la bandeja. Las unidades de CD-ROM, vamos a verlas por acá, vamos a ver si nos presenta. Unidad de CD.
Vamos a ver algunas imágenes y vamos a ver si logramos visualizar ese orificio que nos presenta en un momento determinado. Bueno, esta está muy pequeña. Busquemos una que nos permita visualizar de una mejor forma ese orificio. Esta creo que está un poquito más grande. Ahí estamos. Miren, aquí tenemos nuestra unidad de CD-ROOM y aquí tenemos el botón para abrir y cerrar la unidad de CD-ROOM. En la parte de arriba, si se dan cuenta, nos aparece un pequeño orificio. Puede ser que esté arriba, puede ser que esté a la par, pero es un orificio pequeñísimo, donde probablemente solo se pueda insertar un alfiler o una aguja. Ese orificio nos sirve para expulsar, en este caso, pues esa bandejita donde colocamos nuestro CD-ROOM. Entonces, si llegara a quedarse trabado, pues ahí es donde nosotros podemos hacer presión, bien con un alfiler o una aguja, para que esa bandejita sea expulsada de forma rutinaria o rudimentaria, y de esta forma, pues podamos extraer nuestro disco. Puede ser que se quede trabada o que en realidad pues ya no funcione el botón de expulsar. Otra de las opciones de soluciones dice reiniciar la computadora o en su defecto reemplazar la unidad óptica. Vamos al siguiente problema. La computadora no reconoce una unidad externa extraíble que podría ser una USB o un disco duro externo. Dice la unidad externa extraíble no se asentó correctamente, los puertos externos están deshabilitados en la configuración del BIOS, podría ser alguna de las causas. La unidad externa extraíble presenta una falla. Posibles soluciones: retirar y volver a insertar la unidad, habilitar los puertos en la configuración del BIOS, pues esto ya sería luego de que hemos verificado que la unidad funciona y que solo nuestra computadora no la reconoce, podría ser que estén deshabilitados los puertos, ¿verdad? Y reemplazar la unidad externa extraíble. Si ya no funciona, pues lógicamente utilizamos otra. Siguiente problema. Un lector de medios no puede leer una tarjeta de memoria que funciona correctamente en la cámara. Cuando hablamos de un lector de medios, pues es la tarjeta o en este caso el adaptador que nos permite conectar diferentes tipos de tarjetas en la computadora. De repente una tarjeta SD, una micro SD, para sacar bien la información de nuestro teléfono o de cámaras, en este caso pues digitales. ¿Cuáles son las posibles causas? El lector de medios no admite el tipo de tarjeta de memoria, el lector de medios no se conectó correctamente, el lector de medios no se configuró correctamente en la configuración del BIOS o el lector de medios presenta una falla. Posibles soluciones: utilizar un tipo de tarjeta de memoria diferente o que sea compatible, asegurarse de que el lector de medios esté conectado correctamente en la computadora, volver a configurar el lector de medios en la configuración del BIOS e instalar un lector de medios conocido. Esas son las posibles soluciones a esta parte de los problemas de tarjetas externas, ¿verdad? Tarjetas de almacenamiento también, solo que a diferencia de las USB, pues se conectan en un puerto diferente o en un lector de medios establecido. El último problema del que nos menciona acá, que puede ser uno de los más comunes dentro de los dispositivos de almacenamiento, dice por ahí, recuperar datos de la unidad de memoria flash USB o guardar datos en dicha unidad lleva mucho tiempo o es muy lento. Digamos, a veces nosotros nos ponemos a enviar información a una USB, pero ahí nos aparece en nuestro sistema que va a tardar 20, 24 horas. Entonces, eso ya es un tiempo pues muy prolongado para la cantidad de tiempo que nosotros hemos estimado para copiar dichos archivos. ¿Cuáles son las posibles causas? La placa madre no admite el USB 3.0, el puerto está configurado a la máxima velocidad en la configuración del BIOS. Vean, acá en nuestras computadoras actualmente, las más recientes ya traen puertos USB con la tecnología 3.0. ¿A qué hace referencia esta tecnología en relación a los puertos USB? Hace referencia a la velocidad de transferencia de datos. Pero lógicamente, el puerto 3.0 del USB va a ser más rápido que un puerto normal.
Pero para que funcione de la forma eficiente, yo tengo que conectar una USB 3.0. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una USB 3.0, pero mi puerto es un puerto normal? La velocidad de transferencia de datos va a ser exactamente la misma. O en algunos casos, pues, por la poca incompatibilidad, puede que el puerto hasta funcione más lento. Entonces, esa puede ser una de las razones por las cuales la transferencia de datos sea lenta. Entonces, vamos a verificar si mi USB es 3.0, yo la tengo que conectar en un puerto 3.0. Si mi computadora no trae puertos 3.0 porque es una computadora antigua, lógicamente esa memoria puede que no funcione de forma correcta en mi computadora. Entonces, lo ideal sería conseguir una memoria que sea 2.0. Entonces, ahí también tenemos otra de las posibles causas. Dice, el puerto está configurado a la máxima velocidad en la configuración del BIOS. También tenemos que verificar con qué velocidad está trabajando mi puerto USB dentro del BIOS, que eso influye mucho en su funcionamiento. Una de las posibles soluciones dice actualizar la placa madre o la unidad de memoria flash USB para admitir el USB 3.0. Tenemos que verificar esas configuraciones o actualizarlas para poder utilizar estos dispositivos. Definir como alta la velocidad del puerto en la configuración del BIOS para que también sea un poco más eficiente. Y aquí pues entonces estaríamos concluyendo algunos de los problemas comunes dentro de los dispositivos de almacenamiento. Vamos a pasar a los siguientes problemas y en este caso pues vamos a hablar de los problemas de la placa madre. Y hasta aquí vamos a llegar en la clase del día de hoy. Hoy solo vamos a examinar estos dos componentes. Dispositivos de almacenamiento, placa madre y componentes internos. Los demás los vamos a dejar para nuestra próxima clase, que sería la última clase dentro de 8 días. Entonces dice, placa madre y componentes internos. Estos problemas suelen producirse debido a cables sueltos o incorrectos, componentes defectuosos, controladores incorrectos y actualizaciones dañadas, como se muestra en la figura 2. Entonces veamos qué errores nos puede dar la placa madre, cuáles son los problemas, las causas y las posibles soluciones. Número 1, dice, el reloj de la computadora no mantiene la hora correcta o la configuración del BIOS cambia cuando se reinicia la computadora. Ese es uno de los problemas más frecuentes que puede presentarnos una tarjeta madre. Las posibles causas, que la batería del CMOS puede estar floja o que la batería ya no esté buena. ¿Cuáles son las soluciones? Asegurar la batería o reemplazar la batería si es que ya está defectuosa. Causa o problema más común que se presenta en las computadoras. ¿Cómo podemos verificar este problema? Porque cuando iniciamos nuestra computadora nos pide que presionemos F1 para continuar, porque ya está detectando que las configuraciones del BIOS no son las correctas, la hora y la fecha no es la correcta cada vez que yo inicio mi computadora. Esos son problemas de baterías del CMOS. ¿Y qué tipo de batería es? Veámosla desde acá en una imagen. Batería del CMOS. Si se dan cuenta, pues es una batería de reloj. Ahí tenemos las diferentes imágenes donde nos muestra la batería del CMOS, que es una batería de reloj, y esa pues puede ser sustituible en cualquier momento. Cuando ya no nos presente o nos esté dando alguna falla, en primer lugar verificamos, la extraemos o la quitamos y la volvemos a colocar, y si nos sigue dando ese problema es porque la batería ya no está buena. Y entonces lo lógico sería hacer un cambio de batería. Vamos al siguiente problema. Dice, después de actualizar el firmware del BIOS, la computadora no arranca. Este es un procedimiento no recomendado. Actualizar el firmware del BIOS. Algunas veces los BIOS ya no son compatibles con las actualizaciones. ¿Qué pasa si yo lo actualizo? Puede ser que yo dañe en este caso, pues, mi tarjeta madre. Dice, la actualización del firmware del BIOS no se instaló correctamente. Soluciones posibles: ponerse en contacto con el fabricante de la placa madre para obtener un chip BIOS nuevo. Si la placa madre tiene 2 chips BIOS, puede utilizarse el segundo chip BIOS. Esto pues ya es un extremo un poco más extendido. Este sobrepasa nuestras capacidades como
parte de nuestra carrera de manejo y soporte. Si hicimos alguna actualización porque nos pedía actualización del BIOS y se quedó a medio proceso, automáticamente nuestra tarjeta madre ya no va a funcionar. Entonces ahí lo más recomendable sería una sustitución de placa madre, aunque aquí nos sugiere que nosotros cambiemos el chip del BIOS, pero eso nosotros no lo podemos realizar de una forma tan sencilla, ¿sí? La siguiente dice, cuando la computadora arranca, muestra información de CPU incorrecta. ¿Qué es lo que nosotros podemos detectar con esta posible falla o con este posible problema? La configuración de la CPU no es la correcta en la configuración avanzada del BIOS. Todo esto es parte del BIOS. En el BIOS lo vamos a configurar. El BIOS no reconoce correctamente la CPU. ¿Y cuáles serían las posibles soluciones? Establecer la configuración avanzada del BIOS correctamente para la CPU y actualizar el BIOS. El BIOS nos presenta una opción por defecto donde nos restablece los valores o ajustes de fábrica. De repente nosotros estuvimos tocando ahí nuestro BIOS y cambiamos alguna configuración del CPU y a la hora de que tratamos de ingresar a nuestra computadora ya no lo reconoce. Entonces podemos restablecer las configuraciones predeterminadas para garantizar que el BIOS va a funcionar de forma correcta. Siguiente problema. Dice, el disco duro ubicado en el frente de la computadora, el LED, perdón, el LED del disco duro ubicado enfrente de la computadora no se enciende. Este LED por lo regular es de color rojo. Y si este LED a veces no enciende, es porque el cable del LED del disco duro no está conectado o está flojo. Luego también el cable de LED del disco duro no está orientado correctamente hacia las conexiones del panel frontal del gabinete. Yo les decía que a veces cuando realizamos el mantenimiento preventivo, nosotros desconectamos todos los cables del panel frontal. En el panel frontal tenemos el botón de encendido, el LED de encendido, el LED de lectura del disco duro y tenemos el botón de reinicio. A veces, cuando conectamos los cables de los LEDs, los ponemos al revés y entonces el LED de encendido nos enciende el LED de lectura del disco duro y el LED de lectura del disco duro nos enciende el LED de encendido, ¿verdad? Entonces, ahí puede ser que se dé esa confusión, pero porque nosotros hemos hecho una mala conexión dentro de ese panel frontal a la hora de que estamos haciendo el ensamblado. Le dejo duro a la placa madre verificando su conexión correcta. Orientar correctamente el cable de LED del disco duro a la conexión del cable frontal del gabinete y volver a conectar. Esa puede ser la posible solución a este LED, aunque en realidad ese puede que no sea un problema, ¿verdad? Que simplemente no nos encienda un LED no nos va a impedir el funcionamiento de nuestra computadora. Entonces puede ser que no sea un problema que afecte en realidad el funcionamiento, sino que simplemente va a ser que nosotros ya no vamos a ver cuando el disco duro esté realizando algún proceso de lectura. De hecho, hay algunas computadoras que no traen este LED, ¿verdad? Pero es necesario que se haga mención de ese problema, porque se puede dar a la hora de estar realizando el ensamblado de una computadora. Siguiente problema, la NIC o la tarjeta de red incorporada dejó de funcionar en la computadora. Posible problema o posible causa, el hardware de la NIC presenta una falla. Cuando hablamos del hardware, estamos hablando del driver. Instalamos una tarjeta de red, pero ya no nos está funcionando. Por ejemplo, una tarjeta Wi-Fi y dejó de funcionar. Puede ser que el driver no esté conectado o esté instalado correctamente. ¿Cuál es la posible solución? Agregar una nueva NIC en una ranura de expansión libre. Entonces, esa sería la posible solución en el caso de que la tarjeta de red haya sido la que dejó de funcionar. Si no, también podríamos verificar que el driver esté bien instalado. Siguiente problema. En la computadora no se muestra video después de instalar una tarjeta de video PCI Express nueva. Aquí estamos hablando nuevamente de tarjetas de expansión. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Como todo es dentro de la placa madre, vamos a verificar la configuración del BIOS porque puede ser que ahí esté la causa. Dice la configuración del BIOS está establecida para utilizar el video incorporado. Desde el BIOS nosotros podemos cambiar de dónde va a salir la señal de video. Si nosotros dejamos la que está por el video incorporado, quiere decir nuestro puerto VGA. Pero como ya instalamos una tarjeta de video adicional, deberíamos de cambiar
esa configuración dentro del BIOS, aunque en la mayor parte de computadoras esta configuración se hace automáticamente. Automáticamente el BIOS reconoce de que hay una tarjeta mucho mejor instalada en un puerto para tarjetas de expansión y ya nos cambia esa transmisión o emisión de señal de video. La siguiente causa dice el cable aún está conectado al video incorporado, que no hayamos conectado el cable a donde lo teníamos que conectar. La nueva tarjeta de video presenta una falla, que sería otra de las causas. En este caso, pues sería la causa más extrema, ¿verdad? Que la tarjeta que estamos conectando no esté en buen estado. Posibles soluciones: deshabilitar el video incorporado en la configuración del BIOS, conectar el cable a la nueva tarjeta de video para que funcione, ¿verdad? La nueva tarjeta de video necesita alimentación auxiliar, que de repente no le conectamos el cable de corriente porque una tarjeta de video necesita alimentación externa. Entonces tenemos que conectarle el cable. Si dentro de nuestra fuente de alimentación no existiera ese cable, pues también tendremos que sustituir la fuente de alimentación. Conectar cualquier conector de fuente requerido a la tarjeta de video e instalar una tarjeta de video conocida o una tarjeta nueva, ¿verdad? Entonces esos son otro de los problemas que se pueden presentar dentro de la placa madre. La nueva tarjeta de sonido no funciona, que es otra tarjeta de expansión. Puede ser que sea similar a los problemas anteriores. Dice los altavoces no están conectados a la toma de audio correcta, el audio está desactivado, la tarjeta de sonido presenta una falla, la configuración del BIOS está establecida para utilizar el dispositivo de sonido en la tarjeta. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Conectar los altavoces a la toma de audio correcta, cancelar el silencio del audio, instalar una tarjeta de sonido conocida, deshabilitar el dispositivo de audio en la tarjeta, en la configuración del BIOS. Entonces, esas son las posibles soluciones que se le pueden dar a una placa madre. Estos son los posibles problemas o los problemas más comunes que se dan a la hora de que nosotros estamos realizando algún tipo de mantenimiento o porque simplemente dejaron de funcionar algunos dispositivos. Y entonces hasta ahí nos vamos a quedar en cuanto a los problemas y soluciones comunes para esta semana. La próxima semana estaríamos viendo los siguientes problemas que nos puede presentar nuestra computadora. Posibles soluciones, en algunas de ellas, como les dije anteriormente, pues puede ser que sean muy complejas y que excedan nuestras capacidades que estamos adquiriendo dentro de este curso. Entonces, por lo tanto, esas no las vamos a poder aplicar, pero sí vamos a conocer cuáles son, ¿verdad? No las podemos aplicar, pero sí sabemos que eso puede ser lo que nos esté dando un problema. Y entonces, si nosotros ya vamos con una persona o un profesional que ya esté más especializado dentro del área, a nosotros no nos van a estafar, ¿verdad? Diciéndonos que es otro problema cuando en realidad nosotros tenemos conocimiento de lo que estamos, del problema que estamos afrontando, ¿sí? Entonces, hasta aquí serían los problemas para la clase del día de hoy. Vamos a regresar acá a aulas virtuales y en aulas virtuales pues ya nos aparece la tarea. La tarea para esta semana pues lo que tienen que hacer es un resumen. Dice, realiza un resumen sobre el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo a una computadora. Entonces aquí en este resumen ustedes van a describir todas las características que ya hemos aprendido en cuanto al mantenimiento preventivo. Entonces realizan su resumen, dice considere cada uno de los puntos importantes para dicho mantenimiento preventivo. Suba en este espacio un archivo en formato PDF. Entonces van a hacer su resumen, luego lo van a exportar a un archivo en formato PDF y ya lo van a subir en este espacio de acá. Y con eso pues estaríamos terminando nuestros contenidos para la presente semana. Entonces ahora el tiempo es con ustedes. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran agregar, yo los escucho. Josué, ¿alguna pregunta? Pues ahí, profesor, ahí agradecerle, ¿verdad? Por el tiempo ahí que nos ha estado brindando hoy para poder compartir estas enseñanzas que nos han ayudado en mucho, ¿verdad? Quizás algunas
algunas veces en mi caso ahí me ha costado conectarme y poder igual poder realizar las tareas, pero ya me estoy poniendo al día, solo que he tenido algunos inconvenientes ahí que se me ha dificultado, se me ha dificultado conectarme, pero gracias a Dios, el tiempo que llevamos ya casi ya finalizando el curso, ¿verdad? Ha sido algo especial lo que hemos aprendido durante este tiempo. Quizás no fue lo ideal, pues, porque anhelábamos estar todo el año ahí de forma presencial, pero la situación fue otra que tan de repente cambió, ¿verdad? Pero de Ujú, todo corazón ahí, de mi parte le agradezco ahí por todo el tiempo que nos ha brindado, aunque sea por este medio, ¿va? Pero lo importante es exactamente. de que nosotros nos sigamos formando y a cada día podamos aprender ahí de una forma mejor, ¿verdad? Y poder, igual esto nos ha servido para poder conocer más sobre la tecnología que ahorita eso es lo que está arrasando, eso es lo principal que está arrasando ahorita en todo establecimiento educativo, ¿verdad? Y gracias a Dios Exactamente. por los medios que tenemos nosotros de poder utilizar y quizás algunas dificultades, ¿verdad? Pero poco a poco vamos ahí aprendiendo día con día. Exactamente, perfecto. Gracias, Josué. Sí, en este caso, pues, como lo decía Josué, ¿verdad? No era lo que nosotros teníamos planificado, pero a raíz de las situaciones que hemos estado viviendo, pues se nos ha eh, hecho o hemos tenido que realizar nuestras sesiones de esta forma, pero de igual manera yo espero de que también para todos, pues, les haya sido de mucha utilidad el estar utilizando este tipo de herramientas para mejorar su manejo, ¿verdad? En este caso, de mi parte, pues está la disponibilidad de continuarlos apoyando. Cualquier duda o cualquier dificultad que tengan en relación a las actividades, porque algunos están atrasados, pues yo estoy para poderlos apoyar, ¿sí? Entonces, gracias, Josué. No sé si alguien más quiere aportar algo, quiere decir algo. El tiempo es con ustedes. Buen día, Inge. Buen día, Donaldo. Eh, Más que todo, darle las gracias y la paciencia que ha tenido con nosotros. Quizás, como había dicho Josué, ha sido un poco complicado ahorita por la pandemia. Eh, Ajá, Más que todo, yo en lo personal le doy gracias y por la paciencia que ha tenido más, bueno, quizás no conmigo, sino que quizás con todos. Quizás hay ajá, momentos que nos dificulta no conectarnos o quizás no tengamos la herramienta en mano en ese instante. ajá. Y Inge, una pregunta, y Decime, Donaldo. había mencionado con anterioridad de que, por que vamos a recibir clases presenciales sobre el manejo y soporte, así lo más necesario de lo que estamos viendo ahora. Exactamente, sí, lo que les comentaba desde la semana pasada es de que, digamos, hay muchos temas que no los podemos cubrir así de forma en línea, ¿verdad? Por ejemplo, en este resultado de aprendizaje, hay prácticas que ustedes tendrían que estar realizando de ensamblar, desensamblar, de realizar el mantenimiento, la limpieza, y que pues algunos lo podrían realizar desde sus hogares, ¿verdad? Sin ningún problema. De hecho, Josué nos comentaba que él ya le ha estado dando mantenimiento a su computadora. Entonces eso está perfecto, pero hay otros que sí se les dificulta estarlo trabajando de esta forma, de repente por desconocimiento, que por miedo de que su computadora ya no les vaya a encender o cuestiones así, entonces no lo han podido realizar. Entonces, estas prácticas, pues nosotros como institución todavía tenemos el compromiso de poderlas manejar de forma presencial. Yo les había comentado que este año se nos dificulta concluir con este procedimiento, pero el compromiso está para el siguiente año para que podamos cubrir algunos de estos aspectos prácticos que se nos han quedado pendientes, no solo de de los anteriores, hay algunos elementos que se quedaron incluso por no estar de forma presencial, entonces sí van a haber horas que se les van a reponer el próximo año para poder realizar estas prácticas de forma presencial, Donald. Ujú. Gracias, Inge, porque está analizando ahora lo que, bueno, le había comentado que tenía mi laptop, pero
Ahora estoy pensando de que por qué falló o por qué, supongo que tiene un cortocircuito en la tarjeta madre, pero ahorita Exactamente. que me está comentando ahora en la clase de hoy, entonces capté un poco, yo creo que por las actualizaciones que quedaron pendientes, porque era un Ajá, Windows 8 y para pasarlo a Windows 10 si no estaba mal. Entonces la actualización exactamente. creo que quedó pendiente y me imagino que esa es la razón por qué se quemó en este caso el disco duro de mi laptop. Las actualizaciones creo Puede que ser, quedaron es a una medias. posible razón, ¿verdad? Sí, Sí, entonces, más que todo para eso es, ¿verdad? En sí, los problemas que hemos estado analizando es para que nosotros podamos determinar en realidad cuáles son estas situaciones y que nosotros más adelante, pues, podamos dar un diagnóstico, exactamente como lo está haciendo ahorita Donaldo, buscar una posible causa al problema que se pudo presentar y que tal vez en estos momentos Donaldo no lo puede solucionar, pero por lo menos él ya sabe cuál es el probable inconveniente. Si es necesario asistir con alguien de mayor experiencia, pues él ya va a tener ese conocimiento y no tan fácilmente le van a decir cosas que no son, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos son los objetivos o las razones por las cuales, pues, se hace necesario. Cuando nosotros desarrollamos nuestras habilidades para el manejo, pues también tenemos que conocer cómo funcionan esos dispositivos, ¿verdad? Entonces, gracias, Donaldo. igualmente Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna Profe, pregunta, algo otra que quieran? duda ahí Sí, dígame, Josué. en cuestiones de pagos y de papelería, digamos. O sea, digamos que por lo menos usted la otra vez nos dijo que habían excluido dos pagos, ¿verdad? Ajá, Entonces, exactamente. digamos que si nosotros hacemos el pago completo del año y no pagamos estos últimos 2 meses, digamos por lo menos octubre y noviembre, Ajá. ¿sería correcto o...? Sí, miren, les comento, en Ah, relación a los pagos, dentro de la institución no los manejamos tanto como por meses, así como decir pagar un enero, pagar un febrero, no lo trabajamos tanto así. Sí lo relacionamos por el número de pagos y por los meses en los que hemos estado trabajando, pero en realidad dentro del sistema aparecen como cantidad de pagos. Por lo tanto, sí. ustedes tuvieron que haber hecho 10 pagos. ¿Sí? 10 Ajá. pagos, no importa de qué meses hayan sido, pero son 10 pagos los que tendrían que haber hecho. Pero como de esos 10 pagos se les exoneraron dos, ¿sí? No les estoy diciendo que fue, digamos, les hice referencia en un momento determinado que fue marzo y abril, porque en ese Ajá. momento no lo habían dicho, pero en realidad no es que esos 2 meses hayan sido los que se exoneraron y que si alguien pagó marzo y abril ya no le exoneraron ningún otro, no, sino que me refería a que fueron 2 meses o 2 cuotas las que se les exoneraron. Entonces, por ejemplo, si alguien ya había pagado, ¿qué les digo yo? Hasta julio y que eran como cuatro pagos los que realizó, entonces al final él solo tiene que completar 8 pagos. Porque de los 10 se les exoneraron dos, independientemente de los meses que se hayan pagado, se les exoneraron dos. Entonces, ustedes lo que tienen que verificar que se realicen 8 pagos más, ¿sí? Entonces, con eso ya estarían ustedes cumpliendo con sus 10 pagos del proceso de formación. Entonces, ahí no lo tomamos tanto por meses, sino por cantidad de pagos. ¿Sí, Josué? Entonces, con 8 que realices, si lo tomas como que octubre y noviembre no pagaste, está bien. Al final, con que hayas realizado los 8 pagos, estás cumpliendo con la totalidad de pagos. Y ahora en cuestiones de papelería, ya sería hasta el otro año cuando vamos a empezar nosotros o sea que nos van a decir de lo de la papelería, si vamos a entregar algo otro, ¿cómo le diré? Algo otra papelería más para certificarnos ya, para que nos den Para el certificado ya no ajá, tienen que dar ningún otro papel. Con la papelería que ustedes entregaron al inicio cuando se inscribieron es más que suficiente. Ahorita lo único para que les den su certificado es concluir este proceso de formación, que independientemente si lo hubiéramos concluido este año o como lo tenemos ahorita planificado para el siguiente año, sus certificados se los dan hasta el otro año. El certificado se los extienden probablemente en abril. En abril ya están sus certificados de esta carrera. bueno.
Ujú. Y, o sea, y la otra duda que tenía es, digamos que, pero antes de recibir el certificado, ¿tenemos que hacer algún examen final o? En este caso, como esta formación es una formación modular, las evaluaciones se basan en todas las actividades que han trabajado durante el curso. Entonces, ahorita las actividades que nos hacen falta son únicamente las actividades prácticas. Entonces, con esas estarían concluyendo su proceso de formación. Ahora, en el caso de que ya sea una carrera, por ejemplo, si el otro año ustedes deciden seguir técnico en reparación, esa sí ya es una carrera de nivel medio. Entonces ahí hay varios módulos que se tienen que aprobar y al final de todo el proceso sí se hacen una evaluación de certificación donde ya se tiene una prueba teórica y una prueba práctica. Para nuestra carrera de ahorita, actual, manejo y soporte, no tienen una evaluación como tal de certificación. No sé si solo esa era mi duda, porque dije, "Oh, de repente se va a realizar algún examen final", dije, "Ay", No, para no, no. estar, Más que todo son todas las actividades que hayan entregado y las evaluaciones de cada uno de los módulos que han ido transcurriendo. bueno. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? Muy bien, si ya no hubieran más dudas, si ya no hubieran más preguntas, recuerden que cualquier cosa pueden escribirme ahí a través del WhatsApp. A veces en llamadas me cuesta un poquito contestarles porque a veces estoy en algunas ocupaciones, entonces sí, disculpen si no les he respondido a alguna de sus llamadas, pero bueno, en causa que nuestro medio de comunicación síncrono, que no contesto en ese ratito, pero a la hora que recibo sus mensajes, pues yo tengo el compromiso de poderles solucionar alguna de sus dudas o inconvenientes. Entonces, yo les agradezco su participación en la clase del día de hoy. Nos vemos en nuestra clase final el próximo sábado y espero que pues, puedan participar. La mayoría de los que están aún activos, concluir su formación de forma virtual. Entonces, les agradezco su participación, que tengan un bonito fin de semana y cualquier cosa, pues estoy ahí disponible en WhatsApp para que puedan ir. Feliz día para todos. Gracias, Inge. Feliz día. Feliz día, Ley. Gracias. Feliz día, compañeros.